Raúl Vallejo nació el 28 de junio de 1959 en la ciudad de Manta y vivió su infancia en Guayaquil. Ávido lector desde temprana edad, desde niño soñaba con ser escritor, hasta que en 1976 presentó su primer libro. Raúl nos dejó entrar a su hogar y nos contó más sobre su vida personal, su extenso trabajo literario, su experiencia como docente y su larga trayectoria como político. César Raúl Enrique Vallejo Corral, gracias por aceptarnos aquí en su casa y por conversar sobre su vida. Gracias por venir. Usted, escritor, político, periodista, funcionario, ¿cómo se define? Bueno, yo soy un escritor que he estado de ministro, he estado de embajador, también he estado de rector de colegio, de profesor, pero toda mi vida me he definido en la escritura con la palabra. Yo pensaba que era guayaco, pero realmente ha sido Manaba. En realidad soy de la cultura manteño-huancavilca. Yo nací en Manta, al año de edad ya vivía en Guayaquil, no por decisión propia. En Manta he estado durante los periodos de vacaciones con la familia de mi madre y eso ha hecho que yo tenga una relación afectiva con dos ciudades como ciudades mías. Jacinto Vallejo Terreros, su padre, originario de Santa Rosa, provincia del Oro, Aida Corral Macías de Manta, justamente Manabí. ¿Cómo los recuerda? Bueno, yo de mi padre tengo muy pocos recuerdos, entre otras cosas porque él abandonó el hogar antes de que yo naciera, pero a veces nos visitaba y entonces mi recuerdo era que llegaba en un camión bananero, él manejaba ese camión y el olor de diésel de la cabina del camión es un recuerdo que lo tengo permanentemente. Y al mismo tiempo todo lo que eran las cajas de banano que iban en la parte de atrás del camión. Entonces uno de niño, con mis primos en Guayaquil, jugábamos a subirnos al balde del camión. ¿Sobre su madre? Bueno, mi madre tenía los ojos gris azulados, más tristes de este mundo. Pero ella siempre era una persona capaz de infundir mucha paz a todo el mundo con el que estaba. Sus hermanos Jacinto, Tito y Cita, su hermana. Tanto mi hermano Tito como mi hermana Cita ya fallecieron. Mi ñaño es la persona que me regaló los primeros libros, que me motivó muchísimo para la lectura, para la escritura y a quien le debo pues mi formación inicial y bueno, y mi hermana que también era la persona digamos que más me consentía, ¿no? Porque también era mayor que yo alrededor de 12, 13 años. Sobre su vida familiar, personal, sobre sus hijos, coméntenos algo. Tengo dos hijos, Daniela, que es la mayor. Daniela es actriz, estudió teatro en el Instituto Superior de Arte de La Habana, en Cuba, y ha protagonizado algunas series de televisión. Recientemente estuvo en una película que Entre sombras Averno, ¿no? Tuvo un papel protagónico en ella y bueno, y Sebastián es mi hijo segundo. Él estudia ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de Maryland, en College Park, que fue la misma universidad donde yo hice mi maestría, ¿no? Entonces está haciendo ahí su PhD. Volvamos un poco a su infancia. Usted estudió en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, se graduó en 1977. ¿Qué recuerdos, algún recuerdo especial que tiene de eso? En el colegio yo hacía de todo y eso a uno lo vuelve muy libre, ¿no? O sea, hacía atletismo, pertenecía al grupo de teatro, estaba en el coro, dirigía el club de periodismo
y siempre organizaba cosas y creo que nos divertíamos mucho con nuestros amigos en todos esos campos, en todos esos ámbitos. Creo que la educación que me dieron en el Colegio Cristóbal Colón me permitió tener una visión bastante sensible frente al mundo. Usted se graduó en Guayaquil, va a Quito, pero pensaba ser sacerdote inclusive. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo esa idea de estudiar teología, de ser sacerdote? Sí, en un momento dado la opción del sacerdocio fue pensada por mí, pero después un sacerdote mismo me dijo Le hizo ver cómo era el asunto. que no era adecuado mi carácter, que mi carácter era más especulativo, un poco más bohemio y un poco más dado a la búsqueda de la sensualidad de la palabra. Dice, y eso no va con el sacerdocio. Claro. ¿No? El sacerdocio implica otras condiciones personales. Se graduó usted en Lengua Española y Literatura en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, luego a una maestría en Estados Unidos y resulta uno de los becarios más prominentes de la Asociación Fulbright allá en Estados Unidos. ¿Qué experiencia le dejó todo esto? La experiencia de estudiar en la Universidad de Maryland fue una experiencia que a uno lo potencia, es decir, le permite descubrir muchas cosas que no había conocido. Pero quiero antes señalar que los procesos de formación, yo soy muy grato con esos procesos de formación, los de la Católica de Guayaquil. Ahí he tenido profesores excelentes y esas son las bases con las que uno luego entra al mundo. En Maryland, en cambio, yo creo que aprendí nuevas formas de acercamiento a la literatura, ¿no? Y finalmente mi doctorado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, también ese es un doctorado más de investigación, más que de docencia. Para cerrar este bloque, también usted tiene otra faceta como profesor universitario y vinculado a las diferentes universidades. Bueno, inicialmente como profesor inspector del Colegio Nacional Aguirre Abad en Guayaquil, profesor del Colegio Einstein acá en la capital ecuatoriana y director del área de letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, yo en el sistema educativo he sido todo, excepto profesor de primer grado, ¿no? Para mí la cátedra es algo vital, fundamental. Creo que la cátedra permite ir construyendo ese discurso crítico, porque el discurso crítico se va construyendo no solamente cuando uno, o sea, con lo que uno lee, da clases, sino con lo que recibe, sobre todo con lo que recibe de los estudiantes, en el sentido de ese contrapunto de una mirada distinta, de una mirada más joven, de lo que es el diálogo intergeneracional en este caso, pero sobre todo de esas miradas más frescas. Carol Murillo, amiga de Raúl. Yo conocí a Raúl Vallejo primero por sus libros, por sus cuentos. Y muchos años después, no tantos, porque tampoco somos viejos, conocí a Raúl en calidad de profesor. Fue mi profesor en la Universidad Andina. Pero al conocerlo personalmente, yo sentía que ya lo conocía. Entonces su vida, su conversación, su visión del mundo, su forma de enfrentar la amistad, la solidaridad y tiene que ver mucho con la visión que le ha dado la literatura. Lucrecia Maldonado, amiga de Raúl.
Yo he utilizado mucho, por ejemplo, en cierta época, algunos cuentos suyos para motivar a mis estudiantes. Raúl es una persona que sabe mucho, ¿no? Es muy sabia, pero también es muy cálida, me parece, y tiene buen sentido del humor. Es sabio, Raúl es inteligente y Raúl es muy sensible. Alicia Ortega, amiga de Raúl. A Raúl lo he leído permanentemente, lo admiro, lo celebro como escritor, porque producir desde la escritura, trabajar con el arte, siempre está muy referido, va de la mano con todo lo que tiene que ver con los afectos, con las emociones. Entonces es un hombre muy sonreído, la sonrisa de mi amigo es una sonrisa que siempre ha estado allí. Y vamos a hablar también, sin duda, de lo que ha significado la experiencia de Raúl Vallejo como funcionario público en algunos gobiernos en la democracia ecuatoriana. Ha participado en los gobiernos de Rodrigo Borja, Alfredo Palacio y Rafael Correa en distintos cargos. Pero ¿qué significa ser servidor público, esta experiencia como funcionario público que ha tenido usted en estos años? Bueno, yo parto de lo que se llama la ética del compromiso. Creo que es importante que eso que nosotros conocemos como servidor público sea exactamente lo que la etimología de la palabra señala: hacer un servicio para el público, hacer un servicio público. ¿Qué le marcó en el gobierno de Rodrigo Borja? La primera experiencia fue trabajar en la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño, y luego un trabajo de buscar un acuerdo nacional en educación hacia el siglo XXI, de tal manera que las políticas educativas se pudieran transformar en políticas de Estado. Con Rafael Correa como ministro de Educación, como embajador en Colombia y como ministro de Cultura. Bueno, creo que toda la transformación en el sector educativo que ha tenido el país es de conocimiento obvio de la ciudadanía, pero fue muy importante al comienzo poner la casa en orden, es decir, suprimir todos los emolumentos que le cobraban a los padres, arreglar la infraestructura escolar y comenzar a trabajar en las llamadas escuelas del milenio, y al mismo tiempo en eso que era poder tener en el bachillerato internacional algunas instituciones públicas, trabajar en el tema de la calidad de la educación desde sus bases. Eso ha sido muy, muy, muy importante. Hablemos de periodismo también, porque usted también es periodista y bueno, ha ejercido la profesión en diferentes medios de comunicación. Arranca en la revista literaria Psicoseo. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, una cosa son las revistas literarias más ligadas a la creación, a la investigación literarias, como Psicoseo, la revista Cuadernos de la Católica, luego la revista Quipus. En esas revistas el campo de especialidad es mucho más ligado a la creación y a la investigación académica. En el campo periodístico, yo recuerdo desde mi trabajo... Pasó por Expreso, por Vistazo. He estado como freelance con la revista Hogar, he hecho crítica de cine para el diario Expreso, y luego he trabajado como coeditor de la revista Vistazo. Yo recuerdo, bueno, es interesantísimo esto porque recuerdo haber recorrido el país una de las tantas veces que lo he hecho, pero con experiencias sui generis, ¿no? Todo eso a uno le va dando un crecimiento, sobre todo para después transformarlo en literatura. Eso para mí era bastante decidor. Puntos importantes también, usted entrevistó a Gabriel García Márquez y también a José Saramago. Sí, lo de García Márquez fue muy interesante porque yo estuve en La Habana en un encuentro de escritores, y la gente de Casa de las Américas sabía que yo quería entrevistar a García Márquez.
Eso, unas personas muy amigas me pusieron en un grupo de trabajo donde estaba Galeano, Frei Beto, Chico Buarque, García Márquez, Osvaldo Soriano y yo. Entonces yo me sentía como esas piezas, esa pieza de Plaza Sésamo que dice, hay una cosa que no pertenece a este lugar. Claro. Y claro, García Márquez se quejaba de que todo el mundo quería hacerle una entrevista y sentía que entre más cercano yo estaba a él, menos posibilidades reales tenía de hacerle la entrevista. Mucho más con lo que él decía. Una falta de consideración total. Al final, como conversábamos de tantas cosas, Osvaldo Soriano, un escritor argentino ya fallecido, le dice a García Márquez, le dice, bueno, dice, pero Raúl también necesita hacer una entrevista para su trabajo. Entonces García Márquez lo que me dijo fue, dice, hemos hablado tanto que tú ya tienes material para hacer una entrevista. Esa fue una muy linda experiencia. Yeah. Y la otra experiencia Saramago. fue con Saramago. Me tocó ser una suerte de attaché de él y también estuve varios días con él recorriendo Quito. Pero me acuerdo de Saramago que fue a la iglesia de la compañía, entró en la iglesia de la compañía y quedó maravillado de esto que es todo ese resplandor, ese esplendor dorado del pan de oro de la iglesia de la compañía. Y al final, cuando tenía que escribir en el libro de los visitantes, puso algo así como, después de visitar la iglesia de la compañía, a uno le dan ganas de creer en Dios. Impresionante. Además, bueno, él realmente no tiene un punto de vista muy diferente a la creencia de Dios. Sí, bueno, sí, por lo mismo era interesante esa reflexión. 1976, primer libro, Cuento a Cuento. Cuento. Cuento a cuento, cuento. Exacto. Correcto. Sí. Cuéntenos de eso. Cuento a cuento. Ese es un libro bastante inocente, ingenuo. Habla del despertar sexual de los adolescentes. Sin embargo, tuvo una repercusión en Guayaquil bastante sui generis porque se armó una suerte de polémica en la prensa. Acusaba a este libro y a otro que salió conjunto que se llamaba Color de Hormiga, escrito por Fernando Balseca. Los acusaban a los dos libros de ser libros pornográficos. Y era un horror que unos estudiantes del Colegio Cristóbal Colón tuviesen la osadía de publicar esos libros y además con la bendición del padre rector. Que yo digo fue interesante porque para mí, fue como definitivo y dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Por ahí estoy. No porque me guste la va. polémica, sino porque creo que esto es lo que realmente quiero hacer. Pero en todo caso, me acuerdo que de pronto un día yo estaba en el colegio y me llaman de la portería y me dicen, señor Vallejo, lo busca un señor acá abajo. Y yo bajé, no sabía quién era un tipo así con una facha de personaje de película de terror. Y se abre el saco, la leva, y saca el recorte del periódico y dice, usted me puede vender uno de estos libros. Entonces yo dije, y yo le dije, no, yo no tengo los libros han sido incautados. Bueno, y en 1982 ingresa a la sección literaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue aceptado como miembro de la sección literaria Casa de la Cultura Benjamín Carrión. ¿Qué significó esto? Estábamos en los comienzos, yo estaba en mis comienzos como escritor, y bueno, ser aceptado en la Casa de la Cultura del Guayas era ser reconocido también como un escritor en proceso. ¿Y cómo ayudó, cómo influyó, cómo siguió influyendo el taller de literatura de Miguel Donoso Pareja? Bueno, ese sí es un punto de inflexión. Yo creo que haber estado en el taller de Miguel Donoso me dio a mí los elementos necesarios para la escritura
para una visión crítica de la propia escritura. Luego viene su vinculación con la Casa de las Américas, primero como participante de un primer concurso para menores de 30 años, como jurado de la Casa de las Américas. ¿Qué ha significado eso? La Casa de las Américas organizó un encuentro para escritores y artistas menores de 30 años, allá por el año 84. Y fue muy importante haber sido invitado porque creo que eso permitía también conocer a otra gente de la misma edad que en nuestra América estaba haciendo literatura y arte. En su oficio de escritor, sin duda, hay obras que marcan su vida. El Principito y Adiós a las armas de Hemingway. ¿Cómo influyeron, cómo marcaron? Yo estaba recuperándome de una de esas enfermedades que a uno le dan en el paso de la niñez a la adolescencia. Y una prima mía muy querida, que se llama María del Carmen, me regaló Adiós a las armas. No sé si era la lectura adecuada para la edad que yo tenía, pero en todo caso fue una lectura que también me permitió ver desde la literatura cómo era el amor erótico y en medio del conflicto, la guerra, la lucha por la vida, el enfrentamiento con la muerte, que eso es Adiós a las armas, ¿no? Y también leí El Principito. Creo que El Principito es uno de los libros que más ha marcado a mucha gente porque parte de una suerte de filosofía de vida en la que se enmarcan las cosas sencillas, cotidianas, pero con una profunda sabiduría y con un profundo sentido de la piedad, de la solidaridad y del afecto, del amor y de la amistad del ser humano. En cuanto tiene que ver a los temas recurrentes de su creación literaria, ¿cuáles son? En la literatura hay algunos temas con los que uno se mueve, son mucho menos de los que la gente pueda imaginarse, temas como tales. Pero en mi literatura juega mucho el amor, la soledad, la marginalidad, el amor entendido como lo efímero y como la consumción de una llama que quema mucho, pero se apaga pronto. En cuanto a ensayo, usted tuvo un ensayo fuerte políticamente, Emelec, cuando la luz es muerte, en 1988. Se refiere a la empresa eléctrica del Ecuador, que era una empresa subsidiaria de una empresa norteamericana que tuvo un contrato leonino en los años 60, tenía el 9.5% de rentabilidad asegurada por un contrato que tuvo el Estado ecuatoriano durante la dictadura militar del 63 y que generó, que impidió, por ejemplo, un desarrollo mayor de todo lo que era la modernización del sector eléctrico en la ciudad de Guayaquil, a pesar de que brindaba un servicio que fue bueno durante algunos años. En cuanto a novela, Acoso textual. Es una de las primeras novelas en Latinoamérica sobre las redes virtuales, ¿no? En realidad, Acoso textual es yo digo, es una novela epistolar, solamente que en vez de cartas, lo que los personajes envían son correos electrónicos, ¿no? Es una novela de 1999 y la idea de esa novela es entender que los seres humanos, el sujeto posmoderno es un sujeto escindido que asume distintas máscaras. Usted también recibió el Premio Especial Poesía José Lezama Lima por este texto de poesía mística del tabernario. Sí, ese es un libro que lo escribí íntegramente durante mi estadía en Colombia. De hecho, esa edición es una edición publicada por una editorial colombiana que se llama Casa del Libro, junto con la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno.
Y claro, para mí fue una enorme sorpresa porque el premio José Lezama Lima no es un premio en el que uno concursa, sino que es un premio que a uno se lo otorgan. Quiero decir, no es que uno manda el libro y hay un jurado que lo premia, sino que el libro está publicado y la gente que hace las Américas, sobre todos los libros que se han publicado en Latinoamérica, escoge uno y le otorga el premio. Entonces, significa, siempre los premios son esa alegría de recibirlos y esa enorme responsabilidad de lo que viene. Otro premio internacional de novela, Raúl Vallejo, El Perpetuo Exiliado. El Perpetuo Exiliado es una novela que habla de los amores de José María Velasco Ibarra y doña Corina, imbricados en 40 años de historia del Ecuador. Esa es una novela en donde yo abordo a Velasco Ibarra y su relación afectiva con Corina desde la perspectiva, digamos, más personal, más cotidiana. ¿Qué piensa usted sobre la vida? Es lo que nosotros vamos conociendo y reconociendo en el día a día. La literatura. En mi caso, la literatura es también una forma de vida. Ecuador. Siempre uno tiene un territorio y una gente de la cual asirse y en la cual se desarrolla, se proyecta y se siente el ser libre que uno puede llegar a ser. Y esa es la patria. Y mi patria es el Ecuador. Barcelona. El único ídolo que tiene este país después de JJ. Esta es una parte del poema de Fernando Artieda que se llama Pueblo Fantasma y Clave de JJ. Entonces están todos en el velorio de JJ. Miles y miles de zambos, cholos, negras, culonas, choros, putas, poetas, asesinos, deportistas, periodiqueros, sinvergüenzas, curas, habladores, contrabandistas, alcahuetes, pesquisas, estibadores, betuneros y maricas, gentes del pueblo arracimadas en colas largas como el destino, para tocar el cuerpo, persignarse, llorar a grito herido la huella de su ausencia. Un borrachito con una botella de trago en la mano, temblorosa, decía, ahora solo nos queda Barcelona. Ahora solo nos queda Barcelona.